Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Hola y bienvenidos a el capítulo número 21 aquí en Comala Podcast. Antes quiero aclarar que en el anterior programa yo dije que ese era el capítulo 21, pero pues me equivoqué y realmente este es el 21, así que pues pido disculpas por eso y con esto saludo a mi amiga Carol. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, errores de humanos, tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, estoy bien. Aquí en la ciudad, como vos sabes, nos han tenido encerrados, confinados por lo del coronavirus, así que pues en mi casa, juicioso y bueno, esperando que todas estas cosas se mejoren pronto. ¿Y vos cómo has estado? Muchísimas ganas de empezar el programa, de pues dar lo mejor en esta segunda temporada que se viene con todo. Claro, para esta temporada hemos traído temas supremamente interesantes, realmente. Por ejemplo, empezamos con la maternidad el programa pasado y ahora vamos a hablar de la inmortalidad. ¿Y quién no ha querido, no ha deseado alguna vez no morir? Ese es uno de los deseos, yo creo, más profundos del ser humano, la necesidad de pervivir por siempre. Pero pues en este programa y en muchísimos textos nos advierten que eso no es como tan bonito como lo pensamos, sino que trae también un montón de consecuencias que pues que a la larga no van a ser nada favorables. Sí, leyendo y viendo las películas que escogimos para hoy, nos damos cuenta que aquel que alcanza la mortalidad, lo único que quiere a la larga es volver a ser mortal. Así que, pues por cualquiera que esté pensando que la inmortalidad es un premio, va a caer de bruces contra la realidad. Así que cuéntanos, Carol, ¿de qué obra vamos a hablar en este programa? En nuestra sesión de literatura entramos con el texto El Inmortal, escrito por Jorge Luis Borges, y un texto titulado Donde suben y bajan las mareas, escrito por Lord Dunsany. En la sesión de literatura vamos a tratar El secreto de Zohar, dirigida por Vlad Sanjovsky, y Mr. Nobody, dirigida por Jacob van Dormen. 4 obras muy interesantes acerca de la inmortalidad y que nos van a dejar para una excelente charla. Así que, ¿qué te parece si empezamos, Carol? Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic. Todo está aquí en Comala Podcast. En nuestra sesión de literatura vamos a tratar, como lo dije con anterioridad, el texto de Jorge Luis Borges llamado El Inmortal. Bueno, es un texto complicado de explicar porque tiene muchas capas, pero a grosso modo nos habla de un texto que se encontró una persona y esa persona nos cuenta que Marco Flaminio Rufo, un ex tributo militar romano, quedó fascinado por una historia que le ha contado un jinete que le reveló, pues antes de morir, le reveló una gran información sobre la inmortalidad. Y en esa fascinación, Marco decide buscar ese río que da la inmortalidad y recorre todo el mundo prácticamente. Cuando al final, cuando ya está muriendo, lo encuentra y bebe de esa agua. Al beber, se da cuenta que se encuentra en medio de una ciudad muy extraña, que hay un edificio supremamente distintos a todo lo que él conoce, que al inicio son hermosos, en la mitad pues esa belleza ya se va perdiendo y al final solamente se han convertido en una especie de refugio. Entonces en ese lugar se encuentran con los que él llama los trogloditas y son una especie de personas que han perdido todo contacto con su entorno, no entienden o no son conscientes de todo lo que lo rodean. Más adelante, este personaje se da cuenta que esos personajes, llamados trogloditas, son los inmortales y dentro de esos está el mismo Homero, el cual hace muchísima referencia en el cuento cada vez pues, que vamos avanzando en su lectura. Entonces, Marcos se entera o cae en la cuenta de que pues, la inmortalidad no es aquello tan hermoso y bello como lo ha imaginado, sino una carga que le quita toda la humanidad y decide pues, convocar a los demás inmortales a buscar ese río pues, que si bien ya existe el río que da la inmortalidad, debería en algún lugar del mundo existir el río que quite la inmortalidad, que dé la mortalidad al ser humano.
y se va en búsqueda de ese río y lo encuentra. Y en el texto se ve claramente esa felicidad por poder por fin convertirse o retomar su vida como ser humano, un ser como más consciente. Al final y a lo último del texto, como siempre lo hace de manera magistral Borges, encontramos una especie como de postdata, como modo de epílogo, donde un personaje cuenta que toda aquella historia que han leído en esas páginas que alguna vez encontraron son ficticias y da su explicación por la que como lector nosotros no deberíamos creer aquellas afirmaciones que da este señor llamado Marco. Y así termina El Inmortal. Para esta ocasión yo elegí el cuento Donde suben y bajan las mareas, de Lord Dunsany. En el cuento nos encontramos con un hombre que ha cometido un acto tan terrible que sus propios amigos terminan asesinándolo y lo maldicen. Maldicen tanto su cuerpo como su alma. Entonces lo entierran en un terreno y lo dejan ahí para que se pudra el resto de la eternidad. No obstante, todo lo que le está pasando a este hombre es un sueño, y en el sueño el hombre vive toda la eternidad del mundo y del ser humano enterrado en ese lugar, y a medida que va pasando el tiempo se va pudriendo, va perdiendo pues sus órganos, va perdiendo su esqueleto hasta que solo queda una especie de ánima, y ni aún así logra ser salvado. Entonces tiene que ver cómo el mundo se transforma, cómo el mundo sucumbe, cómo la misma ciudad de Londres donde él se encuentra sucumbe ante el paso del tiempo. Y en todo ese paso de las eras, la gente lo sigue visitando para maldecirlo, porque lo que ha hecho es terriblemente atroz. Tanto así que el protagonista logra, después de estar tanto tiempo allí, cerca del mar, porque es un lugar cerca del mar, logra una comunión con los seres que se encuentran alrededor, con las olas, con la tierra, con los pájaros. Y son los mismos pájaros con su cantar, luego de que ya el mundo ha desaparecido y el último humano ha muerto. Son los mismos pájaros los que logran sacarlo de esa maldición. Este es Donde suben y bajan las mareas, un cuento de Lord Dunsany que desde aquí recomiendo mucho al autor, que no es un autor tan conocido, pero que ha sido referente para otros autores como Lovecraft y como pues más reciente el mismo Stephen King, y que es un maestro indiscutible del cuento. Así que estos son El Inmortal de Borges y Donde suben y bajan las mareas de Lord Dunsany, y con ellos entramos al primer tema que tenemos en concordancia con ambos. El tema que elegimos para esta sesión es la pérdida del sentido de la existencia. ¿Por qué razón? Bueno, empiezo diciendo que caí en cuenta y que me doy cuenta que estas últimas obras que he elegido son supremamente complejas de explicar, de dar la sinopsis. Lo mismo Mr. Nobody, que vamos a entrar a hablar después en la sesión de cine. Entonces sí he visto que tiendo a escoger obras que son complejas de explicar. Pero bueno, aquí en el tema que elegimos como principal para charlar acerca de la inmortalidad es la pérdida del sentido de la existencia. Si bien nosotros encontramos en El Inmortal a estos personajes que pierden todo sentido, toda conexión con la vida real, porque en sí no la necesitan, han visto y han vivido muchas vidas y prácticamente todo es lo mismo, todo el mundo se convierte en un repetir, y al final en su sentido. Es como dice el mismo narrador, ellos se quedaron en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento, de la reflexión, tanto así que el cuerpo deja de importar. Entonces esa conexión con el mundo no existe. Y bueno, y aquí entro a citar el texto, que me parece importante cuando él se encuentra con estos que llaman trogloditas. Él dice: pensé que Argos es uno de los que a él llama trogloditas y que al final resulta siendo Homero. Y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no habían objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo.
Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o indeclinables, epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años, pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Entonces mira que al final de cuentas la vida es una repetición constante y estos personajes no tienen ninguna conexión con el contexto donde se encuentran, sino como lo dije, simplemente viven en un mundo de ideas, en un mundo de reflexión, de pensamientos, que le ha quitado toda humanidad. Y en tu texto pasa algo similar. Nosotros vemos esa pérdida de la existencia cuando ese personaje ve pasar la vida y es incapaz de intervenir en ella. Es simplemente como alguien que observa las cosas, que ve cómo las cosas cambian, pero al final de cuentas está incapacitado para ser parte de eso. Entonces al final vivir por siempre pues no tiene ningún sentido en ninguna de las dos obras. El ser inmortal carece de sentido cuando todas las cosas al final siguen siendo lo mismo, o cuando todas las cosas pasan y uno está incapacitado para ser parte de eso, de esos cambios que con el tiempo, los miles y miles de años, como dice el narrador en el texto de Borges, termina siendo siempre lo mismo. Al principio del programa tú lo decías, existe como esta idea romántica de la inmortalidad, como que todo el mundo quisiera tener un poco más de vida y nos damos cuenta de que ese poco más de vida, esa extensión de la existencia se convertiría en poco tiempo en una maldición. Y aquí entramos con el segundo tema, que podemos unir ambos y hablar de ellos. Y es que la inmortalidad se vuelve exactamente eso para ambos personajes en los cuentos que elegimos hoy, en una maldición. Tanto en El Inmortal de Borges, que este personaje que nos lo muestran como alguien obsesionado por este don, por la inmortalidad, y una vez lo tiene, lo único que quiere es buscar una forma de quitarse ese don, entre comillas, que ha adquirido, acaso sin saber las consecuencias. Y también en donde suben y bajan las mareas, donde este hombre está maldito, aunque sea en su sueño está maldito, y tiene que vivir todas las eras de la tierra y de la humanidad enterrado en un lugar que le quita toda su humanidad y que a la larga también se la da, porque él puede reflexionar, él puede llegar a ciertos saberes que de otra manera no hubiera llegado y en cierta forma limpia su alma, pero para eso tiene que pasar por todo un infierno, por toda la maldición que significa estar enterrado, ser olvidado por los humanos, ser odiado por los que lo recuerdan y convertirse en un paria. Y también el inmortal en el cuento de Borges es una especie de paria. Y los inmortales en general en este cuento son una especie de parias, de outsiders de la existencia. Tanto así que, como explicas vos, se van del mundo y quieren vivir en el reino de las ideas. Y algo que yo estaba leyendo en una investigación que hace un profesor español, donde habla de la mortalidad que Borges quería plasmar en este cuento. Y bueno, me dio una idea muy interesante que no había pensado, y es que la inmortalidad de Borges va mucho más allá de la mera inmortalidad como individuo, porque realmente Borges no apela a eso, no quiere que su personaje sea un individuo como tal, sino todos los individuos, y él mismo lo dice en el texto. A la larga, alguien inmortal es todos los individuos porque hace todas las cosas y vive todas las experiencias. Pero dice el estudio que yo leí, y algo que me sigue zumbando en la memoria, y es que no es inmortal el ser como tal. El personaje de Borges no es inmortal. Lo que somos inmortales somos todo el resto que está alrededor de él, el mundo y la gente. Porque si una persona es inmortal, tarde o temprano va a repetir toda la vida de todas las personas, tanto la tuya, Carol, como la mía, como la de quien nos está escuchando, como la de nuestras familias, como los desconocidos que habitan en el mundo. Tarde o temprano ese ser inmortal será nosotros, y nosotros ya somos él, lo que viene a decir que la inmortalidad para Borges se convierte más que en una unión de múltiples experiencias, como en un rescate de la humanidad en sí. Y al él volverse mortal de nuevo, todos perecemos con él, la humanidad perece con él, y por eso hay un momento, no sé la cita exacta, pero él dice: soy
soy alguien, soy nadie, estoy muerto, porque realmente ya no somos con él. Sí, y bueno, uno se pone a pensar, Jorge, y lo que tú dijiste es verdad. La vida, o bueno, uno le saca provecho a la vida cuando encuentra algo nuevo, cuando se da cuenta que existen cosas que uno nunca ha visto o ha tenido experiencias que jamás en la vida ha podido experimentar o ha conocido personas muy distintas a las que uno ha conocido a lo largo de su vida y prácticamente pues los inmortales han visto y han probado y han sentido todo lo posible. Entonces a fin de cuentas Claro. no queda nada. Y como tú lo dijiste, es una persona y es todo el mundo a la vez. Por acá dice, nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Lo dice en el cuento de Borges y es verdad. O sea, al fin de cuentas, pues, ¿qué sentido tendría la vida cuando uno tiene la capacidad de haberla vivido un montón de veces, haber sido un montón de personas cuando uno quisiera experimentar distintas cosas? Entonces, al fin de cuentas, pues la vida carecería de sentido, simplemente sería el pasar de los años y por el simple hecho del pasar y pasar años y ya no más. O sea, no tendría ninguna lógica. E incluso que Jorge al inicio del cuento, él nos dice en Roma, el narrador nos dice, en Roma conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Lógico, ahorita charlábamos detrás de micrófonos, ¿cómo sería el ser inmortal? O sea, ¿cómo tendría uno que cargar con todas las cosas que ha cargado en vida? Con un trabajo, con la necesidad de alimentarse, con las enfermedades, bueno, etcétera, etcétera. Eso ya se va a volver un sinsentido, algo que, pues, que uno ya experimentó y uno se cansa. Yo creo que la gente también... ¿Quién era que decía que se cansaba de ser siempre el mismo todo el tiempo? Creo que era Cortázar. Era Neruda. Neruda. No, Ok, Neruda. listo. Resulta que me canso de ser hombre. Es exacto, sí, sí, es verdad. O sea, al final de cuentas, pues dime tú, Jorge, ¿qué sentido tendría pues experimentar semejante cosa tan atroz si no es una bendición la muerte? Yo creo que la bendición realmente es la vida, pero una vida limitada, como la que cada uno de nosotros tiene, una vida que no sabe en qué momento va a acabar. No la muerte en sí, la muerte es como el resultado, podríamos decir. La vida en sí es el contenido. Pero todo lo que tú dices tiene mucha razón y lo que hablábamos ahorita detrás de micrófonos era algo muy interesante y esto que tú dices, que una vida inmortal y lo que dice Borges y el mismo Tunzani, una vida inmortal no es infinita en sí, porque las cosas en sí no son infinitas, las sensaciones no son infinitas, las experiencias no son infinitas, lo que sentimos, etcétera, etcétera, nunca es infinito y en el transcurso de una vida más bien larga, digamos 80, 90 años, podemos llegar a experimentar muchas de esas sensaciones y por ejemplo a nuestra edad podemos estar desilusionados del amor o desilusionados de la amistad o podemos haber sufrido mucha dolencia y estar cansados de eso o podemos sufrir enfermedades que realmente no entendemos por qué, pero que a la larga vuelven la existencia mucho más cruenta de lo que debería ser y uno no quisiera repetir eso una y otra vez a lo largo de la vida. Imagínate, Carol, estarse enamorando, y aquí yo no tengo nada contra el amor, bienvenido sea cuando quiere llegar, estarse enamorando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a lo largo de siglos y digo. Sí, yo creo que a la larga el amor, la amistad, los celos, todo lo que lo vuelve a un humano pierde sentido. Y por eso estos inmortales se vuelven trogloditas, se encierran en un lugar apartado, lejos de todo y se meten ellos en el mundo de las ideas, en su universo propio, porque ya no hay otra cosa, simplemente crear y crear y crear, porque ¿de qué más da? Y es que no nos vamos más para allá, Jorge. Miremos las personas que duran tanto, al final pues su cuerpo y la misma forma de reaccionar ante las cosas pues es totalmente distinta. O sea, ya el cuerpo y si pensamos en un alma ya pide un descanso. Entonces el hecho de ser inmortales y significaría dejar de o renunciar a lo maravilloso que es encontrarse con algo nuevo. Y aquí estoy pensando y se me viene a la cabeza, Carol, que tal vez ser inmortal nos
puede derivar a la malignidad. Por ejemplo, yo sé que te lo has leído, el libro que hubiera servido mucho para hoy, el libro El retrato de Dorian Gray, Sí. en el que el personaje prácticamente es inmortal, pues gracias al cuadro y su camino, que comienza siendo un muchacho súper bello. Bueno, todo el libro es un muchacho súper bello, pero bello tanto espiritual como físicamente, y comienza siendo así, y el autor lo lleva por un camino donde deriva en la malignidad, donde termina siendo ruin, un asesino, donde termina engañando, matando a su propio amigo, donde la inmortalidad e incluso el don de la belleza que se le ofrece termina convirtiéndolo en un ser despreciable, incluso peor que los trogloditas del cuento de Borges, e incluso peor que este ser maldito del cuento de Don Sando, porque el personaje de Dorian Gray es consciente de sus actos y es consciente de que lo que está haciendo está no solo dañando su cuerpo, sino pudriendo su alma. Así que quizás uno no sabe, el don, entre comillas don, de la inmortalidad también podría exacerbar esa forma de maldad que es inherente a todos los seres humanos, y que de una u otra manera pues podría explotar una vez teniendo esta cualidad. ¿No te parece? Sí, es esa necesidad de, como te dije, todo se basa en experiencias, en encontrar eso nuevo, en encontrar placentero de ver distintas cosas. Pero pues si al final uno ha visto todo y ha sido todos, entonces pues no nos queda nada. Y aquí nos dice, al inicio, cuando él entra a esos palacios tan hermosos que ellos han construido, él dice: este palacio es fábrica de los dioses. Él piensa eso, pero a medida que va entrando cada vez más o más recorriendo sus pasillos, él afirma: los dioses que lo edificaron han muerto. Pero entonces, bueno, esos dioses empieza a mirar como ese mismo palacio, que es al final el reflejo, se puede decir que hasta el alma de los trogloditas, o cómo se sienten ellos. Él empieza a darse cuenta que esos pasillos, esos lugares ya dejan de ser palacios y simplemente están construidos porque ellos lo siguen haciendo como casi sin conciencia, puede ser. Los dioses que lo han edificado estaban locos, al final él concluye eso. Entonces mira esa cordura, esa necesidad de estar ligado pues al mundo físico, esa Sí, todo se pierde. todo se pierde, sí. Entonces no somos nada. Claro, no hay sentido. Yo creo que a la larga ambos protagonistas de los cuentos lo que andan es en busca de un sentido, tanto en el cuento de Borges, que su sentido último se convierte en encontrar este río que revierta los efectos del primer río, que le da la inmortalidad, y por fin volver a ser un humano, porque a la larga, cuando se es inmortal, se deja de ser humano y se convierte en una multiplicidad, como decíamos, se convierte en todos los seres, en todas las cosas. Pero cuando vuelve a ser mortal, vuelve su humanidad, vuelve a ser quien es, y por eso se siente tan feliz, y cortarse la mano le da un placer tan alto. Y en el personaje de donde suben y bajan las mareas, al final las aves con su canto logran que el alma de este ser maldito se eleve hacia el cielo y pueda llorar. Es como un Pueda despertar de una llorar pesadilla. Exactamente, e incluso es un despertar literal, porque el personaje dije: y aquí me desperté y bendije a las aves y bendije su canto, porque volví a ser humano, volví a ser yo, y bueno, nada mejor para un ser inmortal que volver a encontrar su humanidad. Sí, mira que acá me acordé cuando nosotros hablamos en el capítulo sobre la muerte, un texto de Tutmey titulado La muerte. La muerte da sentido a la vida. Y entonces ahorita me pues recordé eso, y al final leyendo estas dos obras pues nos damos cuenta que totalmente, que sin la muerte no seríamos nada, no podríamos disfrutar de los placeres como lo hacemos, cuando al final de cuentas nos damos cuenta que tenemos un tiempo limitado, y que a mayor experiencia pues mejor disfrute, mejor goce, pero bueno, hay que irle despacio también con eso, no irnos a exceder, pero pues en el sentido de disfrutar de esa humanidad y del poco tiempo que nosotros disponemos.
Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Para nuestra sección de cine vamos a hablar de dos películas un tanto extrañas. Hoy nos fuimos por películas extrañas, así que bueno, la conversación va a estar bastante nutrida. La película que yo escogí se llama El secreto de Zohar, de Wladek Sanjovski, y Carol se fue por Mr. Nobody, de Jacob van Dormael. En El secreto de Zohar, que está basada en unos textos religiosos que buscan interpretar o dar un camino a la gente que busca interpretar la cábala. En la película nos encontramos con Max, un antiguo tribuno romano que por casualidad de la vida se encuentra un pergamino que es exactamente el Zohar, que es un texto, según la película, escrito por 7 sabios, donde está el secreto de la vida, o el secreto verdadero de la vida. Entonces este personaje Max se ve envuelto a través del texto, porque lo ha leído o leyó una parte del mismo, envuelto en un continuo renacer cada vez que muere, porque se supone que si él ha robado el texto tiene que devolverlo a Israel, que es donde pertenece. Pero al comenzar la película vemos que Max tiene amnesia y no sabe muy bien de lo que trata el texto ni por qué tiene que hacer eso, y se encuentra con un personaje que es muy parecido a él y que lo va guiando y que lo va encontrando en diferentes épocas de la humanidad, en el 1800, en el 1700, en el 1500, en el siglo XX, en el siglo XXI, y que lo va guiando. Pero Max no quiere seguir sus indicaciones, así que en cada vida comete errores, en cada vida muere otra vez, en cada vida aprende, digamos, un poco más, hasta que la realidad y la fantasía se cruzan, e incluso nosotros los espectadores no sabemos si lo que está viviendo Max es verdad o es mentira. Y bueno, en general El secreto de Zohar nos habla acerca del papel que cada uno viene a ejercer en esta vida, de nuestras decisiones, de lo que podemos hacer con la vida que se nos da, y bueno, de cómo llevarla un poco por el, entre comillas, buen camino, y no derivar a la malignidad o al mal camino. Así que es El secreto de Zohar, de Wladek Sanjovski, una película muy interesante que recomiendo bastante. Y Carol nos va a hablar de Mr. Nobody, de Jacob van Dormael. Bueno, Mr. Nobody también es una película difícil de explicar, pero a grosso modo nos habla de la vida de Nemo Nobody, quien en el año 2090 y ya a la avanzada de 118 años es el último mortal de la Tierra. Entonces él está en medio de una raza humana que ha alcanzado pues una especie de cuasi inmortalidad, y Nemo le narra a un periodista su vida, cómo era la vida antes de que las personas pudieran alcanzar esa inmortalidad. Pero lo narra de una manera muy extraña, porque él cuenta un montón de posibilidades. Entonces se muestra cuando él tiene 4 años, cuando él se enamora por primera vez, cuando tiene 30 años, bueno, etcétera, etcétera, distintas épocas de su vida. Y en medio de esa narración hay un punto donde él parte, que es donde se da cuenta que sus padres se han separado, y él tiene que tomar la decisión de irse con la mamá o irse con el papá. Entonces en medio de ese punto es que se desprenden las diferentes posibilidades. ¿Qué hubiera ocurrido si yo me hubiera ido a vivir con mi mamá? ¿Qué hubiera ocurrido si me hubiera ido a vivir con mi papá? ¿O qué hubiera ocurrido si hubiera tomado la decisión de no irme ido con ninguno de los dos? Entonces este periodista pues se llena como de dudas, y todo el tiempo está dudando de esa información que le está dando Nemo. Y cuando Nemo ya le llega el momento de morir, nosotros como espectadores nos damos cuenta, y él nos dice que todo esto que él mismo ha estado narrando simplemente son las múltiples posibilidades que puede tener el mismo Nemo, que en este momento se debate entre tomar la decisión de irse a vivir con su mamá o con su papá. Y en ese momento en que este Nemo, que ya está muriendo, nos cuenta eso, el tiempo empieza a retroceder a tal punto de que prácticamente llegamos en el mismo momento donde empezó la película. Y este es Mr. Nobody. Ambas películas, como dije al principio, bastante extrañas. No son
la película que uno pondría un domingo para relajarse y descansar, sino que No. cuesta verlas, y por ejemplo de ellas sacamos solo un tema que creo que engloba todo lo que vamos a hablar, y es las múltiples posibilidades de la inmortalidad. Mira que yo estuve pensando, Jorge, estuve reflexionando sobre ambas películas y al final pude concluir que la inmortalidad está en las posibilidades. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo así la inmortalidad está en las posibilidades? Explícamelo un poquito mejor. Como vimos en el texto de Borges y en tu texto, esos inmortales se convertían en inmortales cuando tenían el acceso a ser todo el mundo y al final terminaban siendo nadie. Y aquí en estas dos películas sucede algo parecido. Prácticamente da la sensación de esa inmortalidad cuando Nemo tiene la posibilidad de vivir un montón de cosas al decidir elegir irse a vivir pues con su madre o con su padre. Esa inmortalidad prácticamente está en esas posibilidades de experimentar diferentes vidas y hacerlo prácticamente al tiempo. Entonces en tu película también sucede lo mismo, esta inmortalidad es dada por esas posibilidades de este personaje ser víctima o verdugo o simplemente estar en un lugar de reposo mental o ser incluso un nazi o un judío. Entonces esa inmortalidad que nosotros vemos en ambas películas simplemente está resumida en esas posibilidades que ellos tienen de experimentar un montón de cosas. Entonces no sé por qué razón estuve pensando en esa como modo de conclusión de que esa inmortalidad es por esas posibilidades. Pues mira que leyendo también para hablar acerca del inmortal de Borges, en un estudio que ya nombré en la anterior sección, hablaba de una especie de inmortalidad un tanto extraña que no entendí muy bien, tengo que volverme a leer el texto, pero era algo como que siempre todos nosotros vamos a vivir en otras personas de una u otra manera, ya sea porque algún día vos, Carol, hiciste enfurecer a un amigo, a una amiga, a tu mamá, a cualquier persona cercana, y ese fragmento de vida tuya queda impregnado en esa persona, que en otro momento también va a llevarlo a otra consecuencia y ahí mismo va a estar perpetuada vos. Y todos a través de la historia somos fragmentos de personas que estamos viviendo y que hemos vivido, y también de lo que hemos leído y lo que hemos experimentado. Así que de una u otra manera todos somos inmortales y todos vamos a ser inmortales, y nunca o no existe realmente una muerte más allá de la física, una muerte que nos atrape. Y yo creo que esto es las posibilidades que vos encontrás aquí, tanto en El secreto de Zohar como en Mr. Nobody, porque ambas películas, por ejemplo, se relacionan en eso de que se viven múltiples vidas. En El secreto de Zohar, un personaje tiene que saltar a través del tiempo y vivir múltiples vidas, sí, hasta que consigue su objetivo, que es llevar el pergamino hasta Israel. Pero en todas esas vidas, que pueden ser todas las posibilidades también, ¿por qué no? Aprende algo, ya sea algo perjudicial para él, como en el momento donde, entre comillas, reencarna siendo un general nazi y mata al guía, a su Pepe Grillo particular, que está ahí para ayudarlo y para aconsejarlo, pero también aprende lo que es el amor hacia una mujer, hacia su familia, aprende el valor de eso, aprende que no todo se gana sencillamente gracias a las cientos de experiencias que ha vivido a través de esa vida tan llena de baches que está experimentando. Y Mr. Body es lo mismo, como tú dijiste, al final vemos que todo se resume en la elección de un niño de 9 años, que es este niño en la estación de tren escogiendo si se va con su papá o se va con su mamá, una elección, como él mismo lo dice, imposible. Y de ahí derivan todas las posibilidades, las personas con quien se case, las personas con quien frecuente, el triunfo o la derrota que tenga que vivir. Y sin embargo, parece que todas estas vidas de Mr. Nobody están destinadas al fracaso, tanto en lo relacionado con lo amoroso, con lo profesional. Bueno, con tener una vida digna no puede llegar a esto. Y es tanto así que esta inmortalidad, que como nombrábamos en la parte de literatura, usualmente la asociamos como algo bueno, nos damos cuenta que gracias a estas múltiples posibilidades
termina no siendo tan bueno como debería, termina pues arrollándonos como seres humanos y llevándonos a las peores instancias, ¿no te parece? Sí, mira Jorge, aquí me hiciste pensar sobre pues esa capacidad de los seres humanos de pues quedarse en alguien y pues vivir una especie de inmortalidad al impactar en la vida de otra persona. Me hiciste acordar ahorita aquí sobre Aquiles, donde Aquiles decía que él quería ser inmortal y fue inmortal a través de la palabra. Y creo que en ambas películas se ve eso, en Mr. Nobody cuando él está narrando a través de la palabra pues toda su vida y el periodista lo está copiando esa información y lo ve como con tanto asombro. Y en tu película, cuando él lleva un diario, cuando él todo el tiempo está anotando qué es lo que le está sucediendo, entonces esa inmortalidad también es dada por la palabra. Incluso mira que es algo muy curioso, ahorita que estaba pensando en el texto de Borges, cuando él dice que ellos han olvidado prácticamente cómo hablar, no tienen un lenguaje en sí, sino que ese lenguaje pues es desconocido, pues también a razón de que ellos vivieron en una época diferente, pero también la palabra, el lenguaje es muy importante cuando se habla pues de aquello que es inmortal. Esa inmortalidad también es dada por la palabra, ¿estás de acuerdo? Yo creo que sí, pero no, como para complicar un poquito más las cosas, porque si bien la palabra ayuda y es un vehículo por el cual, como lo dice este estudioso español del que leí, podemos llegar a la inmortalidad, podemos traspasar eso, también el lenguaje es una forma finita que no puede abarcar todo lo que experimentamos y que en cierta medida está un poco chueca como para albergar todo lo que las personas somos y el mundo representa. Yo creo que también están las sensaciones, también está los sentimientos, también está este otro tipo de lenguaje que es también muy importante y que va más allá del lenguaje ya sea escrito u oral. Por lo mismo creo que los inmortales de Borges han dejado atrás el lenguaje, porque en sí ya no importa. Como creo que Borges lo dice, no sé si en el cuento o en otras partes, el lenguaje hecho de símbolos, tanto letras como palabras, a la larga se queda corto en un lapso infinito de vida. Así que pues quedan los pensamientos, queda esta otra cosa que y bien no puede ser comunicable, pero siguen existiendo. El recuerdo de la persona que amamos sigue existiendo aunque no se comunique para nadie, y allí está, y el sentimiento que vivimos está allí. Pero yo quiero volver a las películas, Carol, y no desviarnos tanto porque solemos meternos a otras cosas supremamente extrañas. Es imposible cuando este tema es tan vasto. Sí, por ejemplo, yo te decía ahorita detrás de micrófonos que Mr. Nobody no es una película que me guste tanto, y es extraño porque la puedo comparar con un texto, con un libro que no sé si tú lo has leído, que es el más reciente libro de Paul Auster, que se llama 4321. No sé si lo has leído. No he leído, la verdad. Es un libro como de 1200 páginas y un tocho gigante, pero que es básicamente la historia de Mr. Nobody, donde un personaje, un niño judío en este caso, que vive en Newark, donde se crió el escritor, se ve evocado a 4 diferentes realidades, como el título de la novela lo dice, 4321. Cada una realidad lo lleva por diferentes partes de la vida. Yo creo que en sí cada uno de nosotros, y si pensamos en esto, si yo me meto en terrenos científicos que casi no entiendo, pero que son interesantes, esto de los mundos posibles, esto de la vida alternativa, de los mundos paralelos, y que hay una teoría de que cada acción que tú haces, o sea, el levantarte a cierta hora, el ir a hacer ejercicio o no, el ir al médico o no, el hablarle a esta persona o pasar de largo, el conocerte o no conocerte, cada una de estas elecciones, como en el libro de Auster y como en Mr. Nobody, no tanto en el escrito de Soar, sino en Mr. Nobody, cada una de estas elecciones configura una vida diferente, una vida que si bien no es infinita, pero al contacto con cada una de estas elecciones podríamos entender que tú, Carol, elijas, no sé, vámonos por el terreno amoroso, elijas ser la novia de una persona, o elijas una pareja diferente a esa primera, o elijas estar sin pareja. Cada una de esas realidades configura un camino diferente para
una distinta Carol que pues nunca se van a conocer porque son caminos paralelos, pero que va a haber tantas ramificaciones, y aquí me pongo ya místico, que a la larga pues es como si se vivieran infinitas vidas en infinitos escenarios, donde, sin meternos más en terrenos de la ciencia ficción, donde pues estás viva en múltiples escenarios y donde, bueno, simplemente pensarlo ya es un dolor de cabeza. Me acordaste de esta serie Rick y Morty, donde Morty tiene Sí, donde muchos Mortys en muchos otros planetas. La realidad es paralela, sí. Y hay como una ciudadela de Mortys y de Ricks, sí, donde todos se conocen. Y eso, ahí cada uno es diferente, aunque sea el mismo, cada uno es diferente, es extraño, por eso es que el Morty, el Rick 23 es tan especial, porque es único. Así que es esto, como que de cierta manera, y aunque no lo sepamos y quizás nunca lo sepamos, cada uno de nosotros, ¿no?, basándonos en las elecciones que hacemos, y también esto lo podemos anudar con el secreto de Zohar, porque el secreto de Zohar, más que decirnos qué elecciones tomar, si son buenas o malas, porque ninguna de las dos películas se va por ahí, nos dice que a través de nuestra vida vamos a estar aprendiendo múltiples lecciones que pues que nos van a figurar a nosotros como la persona que somos. Entonces yo creo que sí hay un número infinito de lecciones. Creo que encima de nosotros hay un peso que no sé si sea muy bueno cargar, que es el de pues nuestra propia vida y hacerla según la versión que queremos tener, como Rick, qué versión queremos ser en ese universo. Sí. Mira que acá se me viene a la mente, bueno, el secreto de Zohar está basado en un libro, como tú lo dijiste, espiritual, y aquí nos dicen que este libro, existen como estados espirituales que experimentan las personas, y hay una especie como de evolución del alma, y todo este proceso que está relacionado con todo lo cabalístico, permite que esas personas vayan corrigiendo como ese lado espiritual, como por diferentes niveles, hasta llegar como a una plenitud. Entonces es un texto supremamente, pues yo no me atrevería a hablar de este texto porque realmente no lo conozco, pero lo que he podido leer es algo que es muy llamativo, y simplemente con ver la película es supremamente atrayente. Meternos por todo, es esa parte de la inmortalidad, del alcanzar esa evolución espiritual, del llevar como con esas cargas de dejar como a un lado todo esto, estos errores, que al final uno aprende de los errores, pero llegar como a un estado como de tranquilidad y de meditación. Y aquí, con respecto a lo que tú hablabas sobre vuelvo y retomo dejar la huella y en ser inmortales a través del otro. Miren que acá le encontré una cita de Albert Einstein, no sé, tendría que corroborar bien si esta cita, pues tú sabes que muchas veces les dedican citas que realmente pues no son, pero bueno, aquí esta cita en específico me llamó la atención. Dice: nosotros los mortales logramos la inmortalidad en las cosas que creamos en común y que quedan después de nosotros. Me parece algo realmente bello. Y al final de cuentas, pues todos como somos la misma especie, entonces estamos tratando como de sacar un fin. Espero que algún día entendamos que este fin sea un fin común de proteger y cuidar las cosas y realmente de conservar esa inmortalidad pues a través de los otros, y el respeto pues también por todo lo que nos rodea. Mira que era Unamuno el que decía que él le gustaría alcanzar la inmortalidad, pero no perder su yo, su individualidad. Y Borges rebate esto. Él dice que no quisiera tener esa suerte de inmortalidad porque pues está cansado de ser Borges. Ya a sus 80 años estaba cansado de ser Borges, y que él lo que quisiera sería desaparecer. Pero mira que Borges ha desaparecido en el plano físico, pero continúa en su obra, ahorita estamos hablando de él, y en cierta manera nunca desaparecerá gracias a esto que hizo. Y lo que tú dices es muy bello, es un pensamiento de comunidad que si todos lleváramos pues a cabo,
que juntos, tanto Carol como yo, como quien nos escucha, como la gente que está a nuestro alrededor y a gran escala, todos nosotros, digamos, esta ciudad, Cali, este país, Colombia, este continente, este mundo, si todos comprendiéramos que un poco de nuestra alma, se podría decir, de nuestra esencia, queda en lo que hacemos, entonces crear una buena sociedad, crear un mundo, y también me pongo muy aquí utópico, pero crear un mundo donde sea bueno vivir, que no esté exento de sus problemas, pero donde la gente pueda vivir y convivir, donde todos podamos convivir, tanto humanos como animales, como todo lo que convive con nosotros, sería una forma de dejar nuestra huella más allá que la forma de un mono que es un poco egoísta, de pensar que yo soy el que debo continuar porque, pues, no sé, soy el mejor y quisiera seguir con mi camino. No, más bien continuar con este camino o continuar en la senda de la inmortalidad, pero a través de nuestros actos colectivos. Dar a entender que, por ejemplo, nuestra generación, Carol, fue la que hizo que Cali, por ejemplo, sea una ciudad, no sé, más limpia, una ciudad más respetable, una ciudad menos violenta, una ciudad con más cultura, etcétera, etcétera. Y que si bien individualmente Carol, individualmente Jorge y cada uno de los que vimos no vamos a sobresalir, en general, en la colectividad, estamos allí, hicimos una parte y de una u otra manera nunca moriremos. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Bueno, Carol, para el dato curioso de esta semana me fui por el lado científico y descubrí que todos los años la comunidad científica entrega unos premios muy interesantes que se llaman los Ig Nobel, unos premios donde participan grandes científicos de alrededor del mundo, incluso premios Nobel, y que su objetivo es premiar a las investigaciones científicas, no las mejores, no las que den mayores resultados, sino las investigaciones más bizarras, te podría decir, más disparatadas, más interesantes, y que se celebra, por ejemplo, en una gran universidad como Harvard. La noticia que tengo aquí es del 2019, así que no está muy actualizada, pero igual sirve. Entonces digamos que este año se premió, por ejemplo, a una investigación que buscaba encontrar una forma de crear un aparato, o que crea un aparato mejor, que es un auricular intravaginal y que sirve para que los fetos escuchen música. Lo que se hace es con este aparato es introducirlo a través de la vagina y hacer que el feto oiga este tipo de armonía, y según los expertos esto estimula al desarrollo cerebral y hace que que los niños desarrollen lenguaje a más temprana edad de lo que realmente lo hacen. ¿Qué te parece este tipo de investigación? Pues al final, al cabo es ciencia y pues no, pues chévere, pero imagínate, pues sí, hay un montón de cosas por descubrir todavía y por qué no hacerla de una manera distinta, ¿no? Siempre se relaciona la ciencia como, bueno, es casi siempre, bueno, en el colegio no nos muestran esa pasión por la ciencia, por algo diferente, algo gracioso. Y ahí se demuestra que la ciencia también puede ser divertida, que la ciencia, pues que se puede sacar muchísimo provecho de mirando la ciencia de una manera diferente. Entonces me parece algo poco convencional, pero muy llamativo. Y pues alguna vez me gustaría pues conocer un poquito más de esos inventos o cuáles han sido como los más extraños que han logrado realizar. Entonces sería muy chévere. Pues mira que te voy a decir otro par para que no alargar tanto, pero estoy de acuerdo contigo, a veces la ciencia nos presenta como algo pues muy cuadriculado, como con unos protocolos muy establecidos o que no está al servicio de la imaginación, sino investigar partículas y todo, y no vamos un poco más allá y entendemos que la ciencia en sí es la imaginación pura, y tanto a gran escala como investigaciones de las estrellas, el universo, físicas y todo esto, como a pequeña escala. Y por ejemplo, el premio de nutrición de ese año, del 2019, se lo ganó un estudio que se llama ¿Qué hay para cenar? Primer informe de sangre humana en la dieta del vampiro de patas peludas. Y es que este murciélago usualmente se alimentaba de pájaros, de aves, de pollos, gallinas, no sé, aves que se dejaban succionar su sangre. Sin embargo,
el ser humano ha ido poblando los lugares donde pues, estas aves habitaban y donde estaba este murciélago. Y este murciélago, al ver que ya las aves no estaban, han comenzado a succionar sangre humana. Entonces han pasado de una dieta totalmente avícola a ser vampiros. Así que es una forma de conducta muy interesante donde se ve que el factor humano tiene incidencia en el comportamiento animal y este mismo tiene incidencia en cómo se vive la salud pública de los lugares. Así que pues han habido brotes de rabia, brotes de enfermedades relacionadas con los vampiros, con los murciélagos vampiros. Uy, no me contés eso porque en esta época de coronavirus está como muy difícil. Pobres animalitos siempre terminan perdiendo. Sí, los animales, sobre todo en esta época de pandemia, son los que más se han visto afectados y mucho por su propia naturaleza. Igual el murciélago no tiene ninguna culpa de lo que estamos viviendo. No es culpable esa investigación. No es culpable. Igual los animales se adaptan. Se adaptan y él no tenía... ¿Para qué le quitan su alimento? Y bueno, él se va a adaptar y va a optar por otras formas de sustento. El último estudio del que quiero hablar, que ganó en la categoría de física, ha recaído en el investigador Marc-Antoine Fardin de la Universidad de Lyon, en Francia. El científico ha utilizado la dinámica de fluidos, Carol, para resolver el verdadero estado de la materia de los gatos. Porque realmente no se sabe cuál es el estado de la materia de los gatos. Yo no sabía eso, pero aquí está. En este sentido, se preguntaba el investigador, ¿puede ser un gato sólido o líquido? El investigador asegura que los gatos están demostrando ser un rico sistema modelo para la investigación reológica. No sé muy bien qué es esto, pero aquí nos explican que es una rama de la física que se dedica al estudio de la deformación y el fluir de la materia. Este científico está convencido y sus conclusiones son de que el gato está entre... no es ni líquido ni sólido, es un estado de la materia. Yo que tengo gato, yo digo que esa teoría es cierta. Sí, porque pues yo no he tenido gato nunca, pero por lo que he escuchado, un gato es como un fluir, como una brisa que va por la casa y que cuanto menos lo sientes está encima tuyo, y son animales extraños. Y me hiciste acordar de la vez que tú te despertaste y te encontraste un gato enfrente de tu cara. Ay, sí, y ese gato ni siquiera era tuyo. Algo así. Es que bueno, ya que nombraste la anécdota, es que yo vivía en una casa que en un tercer piso, dormía allí cuando era adolescente, y tenía ventanales, pero no tenían ventanas, unos ventanales gigantes donde entraba el aire y todo. Y un día yo estaba dormido, muy dormido, como suelo dormir yo, y en mi nariz sentí algo como húmedo, y yo como, ¿qué está pasando aquí? Estoy soñando. Y yo no sentía que estaba soñando porque sentía mis manos y pues no quería abrir los ojos porque no sabía que estaba delante mío. No, terrible. Creí que era una rata que estaba... ¿Y no ibas a abrir los ojos? No, hombre. No, si vos tuvieras una rata enfrente, ¿querrías abrir los ojos? Entonces yo cerré más los ojos incluso y me pellizqué con la mano que tenía libre, me pellizqué. Yo, no, esto no es un sueño. Entonces eso que estaba allí enfrente mío seguía tocándome con la nariz, pues tocando mi nariz con su nariz, que la nariz de estos animales suele ser húmeda, y yo como que no puedo creer porque nunca imaginé que fuera un gato sino una rata, y yo, hijo de pucha rata, cualquier momento donde abra los ojos se me tira y me muerde y tengo rabia y me muero o me da cualquier enfermedad rara. Entonces estuve así como media hora y el hijo de madre gato estaba como haciéndole a mi nariz así. Yo no entiendo qué estaba haciendo conmigo, ese gato estaba así calándose. Pero como yo no tenía miedo de coger una rata, entonces, al final sentí la lengua del gato. No. Y como la lengua del gato lamiendo mi nariz, como la lengua del gato es muy áspera, pues, es representativa, sí, es áspera, y yo digo, pucha, un gato. Y claro, abrí los ojos y era un gato ahí todo gris, y yo, pucha gato, y salió corriendo, y claro, fue la vez que me acosó un gato cuando estaba durmiendo. Así que sí, el hijo de madre fue como una brisa que se metió a la pieza y me estaba... Entonces la teoría es cierta. Estaba teclando. Yo creo que sí, yo creo que este científico tiene
pues con razón se ganó el Ig Nobel de Física, que dice que no sabe cuál es el estado realmente de la materia de un gato. Así que pues estos son los 3 estudios, pero se dieron muchos más premios en esta ocasión, y creo que pues en el 2020 y en el 2021 también se darán. Y bueno, este año estaré pendiente para traerles los de esta ocasión. Sí, hay que darse la tarea de investigar cuáles son las investigaciones que se han postulado, porque verdaderamente están muy graciosas. Además nos viene a decir que la ciencia es un campo y tiene un espectro muy grande, en el cual todas las personas que están escuchando y están interesadas en ellos no tienen que irse solamente por lo típico, sino la biología, la física, las matemáticas. Siempre pueden encontrar un resquicio interesante y no estudiado para este tipo de cosas que a la larga enriquecen nuestra vida, como acabamos de ver. Bueno, y con este dato curioso nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar de nuevo aquí, por acompañarnos como siempre con tu voz, y sobre todo a nuestros escuchas por ser tan fieles y por escribirnos en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como @comalapodcast en Instagram y en Facebook. En Instagram estamos teniendo como un contacto más cercano con ustedes, hablando un poquito sobre lo que les gustaría escuchar, sobre sus experiencias con el podcast, bueno, etcétera, etcétera. Y en Facebook, pues como ustedes ya lo conocen, estamos subiendo los links de las películas y los links de los cuentos, para que ustedes puedan como conocer un poquito más, ampliar pues sus espectros cinéfilos y de lectura y literatura. Y sobre todo acompañarnos pues en estas reflexiones e invitarlos sobre todo a reflexionar con nosotros, que pues sus voces también cuentan, y es importante que también se hagan a escuchar. Lo pueden hacer escribiéndonos en nuestras diferentes redes, en Twitter o en Instagram. Recuerden también que nos encontramos en YouTube. Ahí tenemos un canal donde estamos subiendo el podcast íntegro, y también estamos subiendo las partes de cada uno de los temas que tratamos. Así que también esperamos sus comentarios allí, esperamos que compartan, que den like y todo lo que se suele decir en este tipo de situaciones. Y nada, agradezco también a Carl por estar aquí, por acompañarme. Esta conversación estuvo muy interesante realmente, y creo que simplemente rascamos la superficie de la inmortalidad. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.